Bien, hermanos, esta tarde, queridos hermanos, quiero tratar con ustedes el tema del lavacro o de la fuente de bronce, siendo el segundo objeto que está aquí en el atrio. Bien. Tenemos aquí al pueblo de Israel reunidos alrededor del tabernáculo. Dios encerrado en el lugar santísimo detrás del velo y el hombre estaba afuera. El hombre, para poder acercarse a Dios, tenía que traer una ofrenda. No podía pasar de esta puerta si no traía una ofrenda. Ya hemos considerado que los sacerdotes los tenemos consagrados y ya hemos considerado el primer objeto, el altar de bronce, el altar de metal o el altar de holocausto. Nos toca ahora estudiar el segundo objeto, aquel objeto que estaba a la mitad del atrio, a la mitad del patio, antes de entrar al lugar santo en el tabernáculo. Este objeto se llama, sin duda, el lavacro. Este objeto es el lavacro. Entonces, esta tarde, queridos hermanos, quiero tratar con ustedes el tema del lavacro o de la fuente de bronce, siendo el segundo objeto que aparece aquí en este atrio. Este capítulo podríamos llamarlo el altar construido con el espejo de las mujeres. La verdad que este altar de bronce, el cual no se indica, tal como hemos leído en Éxodo 38:8, no se indica la dimensión o el porte que tenía este objeto llamado lavacro. Pero lo que sí nos indica que fue hecho con los espejos de las mujeres. Qué preciosa lección hay aquí en que las mujeres toman parte, tienen parte dentro de la obra del Señor. Y hay lecciones preciosas que se pueden extraer acerca de este objeto. No debemos olvidar, como dijo nuestro hermano Juan, la gran enseñanza que el Señor dejó ilustrada en los evangelios cuando se propuso lavar los pies a sus discípulos. Esta enseñanza es altamente rica y tal como el Señor Jesús dijo en Juan 13:8, lo voy a leer, cuando le habló a Pedro: si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Esta es la gran enseñanza que ya la consideramos el miércoles pasado, en que el Señor Jesús estaba pensando no en la salvación de Pedro, sino en la restauración de Pedro y del creyente en Cristo cuando éste ha caído delante del Señor. Bien, el tema de hoy se puede titular así: el lavacro tiene una lección que darnos sobre nuestro conflicto espiritual más profundo. Déjeme decirle, querido hermana, querido hermano, que nuestro conflicto espiritual más profundo es la lucha entre la carne y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Gran parte de los creyentes en Cristo no comprenden sus luchas y sus conflictos porque no entienden lo que la carne es y no entienden lo que la carne produce. Y a esto nos dedicaremos con la ayuda del Señor en el estudio de esta tarde. Primeramente veamos el conflicto espiritual del creyente. En el creyente coexisten dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. La caracterización de la naturaleza carnal aparece en el primer libro de la Escritura que hemos leído allí en Génesis 6:3 o 6:5. En Génesis se dice: y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Quién hace esta reflexión? Fíjese, querido hermano, querida hermana, que esta reflexión no la hace Moisés. Esta reflexión profunda de quién es el ser, cómo es el ser humano, o qué lo caracteriza, qué es lo que los caracteriza, es Dios. Dios es el que dialoga consigo mismo y declara que el hombre es
carne. Y tendríamos que preguntarnos nosotros en esta noche entonces, ¿qué es la carne? ¿A qué se refiere aquí el texto acerca de la carne? ¿A qué se refiere el texto, la palabra de Dios, acerca de este término? Para que no nos quede duda, lo que la carne es en Génesis 6:5 aparece aclarado. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es el primer fundamento de la doctrina bíblica de la de la depredación total del hombre. Notemos, queridos hermanos, que en este pasaje de Génesis 6, aparecen 4 conceptos absolutos. Y Dios solamente, Él es el que puede usar estas palabras absolutas. Observe lo que el texto dice: mucho, todo, de continuo, solamente. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La carne no es el cuerpo humano. La carne es la naturaleza humana caída. Es lo que el hombre ha venido a hacer después del pecado. Entonces, podríamos preguntarnos ahora, ¿qué es la carne? La carne es la naturaleza humana viciada. La carne es la naturaleza humana debilitada. La naturaleza humana es la naturaleza contaminada y contaminante. Yo como pecador tengo una naturaleza humana contaminada y además contaminante, y transmito lo que soy. No es el hombre como salió de la mano de Dios, es el hombre como quedó después que cayó en pecado. Y el hombre quedó débil, vulnerable, después que el pecado entró en su vida. Eso es la carne. ¿Quién es el hombre carnal? El hombre carnal no es un incrédulo. Al incrédulo se le llama en la Escritura, en la Biblia, el hombre natural. El creyente es espiritual, que no está más en la carne, sino en el espíritu, pero puede comportarse como un carnal. Puede llegar a tener muchos dones y hasta puede ser un hombre activo en la obra y en la iglesia del Señor. Esta enseñanza, queridos hermanos, queridas hermanas, es sorprendente. ¿Qué caracteriza a este creyente que actúa como carnal? Este creyente lucha por sí mismo, se gobierna a sí mismo, evidencia esta actitud porque tiene una respuesta para todo, se siente dotado para todo. El creyente carnal emite opinión sobre todo, incluso puede opinar sobre los siervos de Dios. Este hombre carnal hace muchos planes, y cuando un plan fracasa, hace otros planes. En lugar de volverse al Señor en quebrantamiento, este hombre carnal se vuelve a sus planes, a sus criterios, a sus opiniones. Otra cosa que caracteriza al cristiano carnal es aquel que depende de sus propias fuerzas y a la menor provocación devuelve agresividad, o se ofende, o se ofusca. Además, este hombre carnal, este creyente carnal, querrá maniobrar para imponer sus ideas, querrá desplazar a otros y hasta querrá manejar a otros. El cristiano carnal defiende sus propias ideas con tenacidad, con lo cual evidencia
que aún no se ha rendido en las manos del Señor. Ahora, queridos hermanos, queridas hermanas, teniendo este cuadro, aún podríamos decir, la carne puede ser refinada, la carne puede ser culta y hasta puede ser religiosa, pero sigue siendo carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice la Escritura. Es decir, la carne no se convierte cuando el hombre se convierte. La carne no progresa. Mi carne nunca pasa a ser un ser espiritual. Nunca se transforma la carne en espíritu. La carne pretende gobernar mi vida. De hecho, gobierna mucho la carne de nuestras vidas. Pero sobre la carne, queridos hermanos y queridas hermanas, pesa un gran veredicto de Dios. La carne no puede agradar a Dios. Si hay algo que caracteriza a la carne, si hay algo que caracteriza a mi carne, es su oposición a Dios. Notemos, queridos hermanos, queridas hermanas, que esta es la descripción de lo que la Biblia dice y de lo que en la Biblia se hace. Se refiere a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no se siente fotografiado ante esta descripción? La carne es incorregible. La carne es irredimible. La Escritura enseña que lo único que Dios puede hacer con la carne es llevarla a la cruz. No hay otra salida. Veamos una ilustración entonces aquí en la Escritura, tal como aparece en 1 Samuel capítulo 15, la elección de Amelec. Allí en el primer libro de Samuel, tal como hemos leído, o lo ha leído nuestro querido y apreciado hermano en la introducción, leemos que Saúl va a pelear con Amelec. La lección del pasaje es fundamental. Porque Amelec es una figura de la carne. Es el primer enemigo que aparece cuando el pueblo de Dios entra en el desierto. Saúl recibe la orden del profeta de destruir todo. Pero el pueblo y el mismo Saúl deciden tan solo destruir, entre cremillas, lo que estiman vil, cierro cremillas, o lo que estiman ellos despreciable, y reservar algunas cosas. Reservar lo que a su juicio es lo mejor, para sacrificarlo a Yahvé o a Jehová. La respuesta de Samuel es categórica. La respuesta de Samuel cita así: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mucho mejor que la grasa de los carneros. Yo entiendo que aquí lo que se quiere decir es que prestar atención cuando Dios ha hablado, eso es mejor que la grasa de los carneros. Y esto permite formular, queridos hermanos, al menos dos grandes reflexiones. Veamos. La primera reflexión es que no solamente las cosas groseras y visibles son expresión de carnalidad, también son carnales o expresiones de carnalidad ciertas actitudes más refinadas que nosotros nos parecen buenas. También lo mejor, lo que a Saúl y el pueblo junto a Saúl le parecían lo mejor, también eso tiene que ser mortificado, porque también eso es carne. El creyente tiene que hacer su descubrimiento propio en su corazón, tiene que hacer un tremendo descubrimiento. Yo tengo que hacer un tremendo descubrimiento en mi corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que surge de mi naturaleza es carnal. Este descubrimiento, queridos hermanos, es tremendo. Y viene seguramente después de la conversión, que implica
que toda nuestra naturaleza es malvada. Hay una segunda lección. La carne es peligrosa porque la carne induce al pecado. La carne nunca es tan peligrosa cuando yo pretendo servir a Dios. Y este es el caso de Saúl. Él pretendió servir a Dios con los holocaustos. Pretendió servir a Dios, pero pretende desobedecer según él, para servir a Dios. Y la carne nunca es tan peligrosa. Mi carne es peligrosa cuando pretende servir a Dios a nuestra manera o a mi manera. Sí, queridos hermanos, la revelación que las Escrituras hacen de la carne es tremenda. La enseñanza del lavacro, de este objeto que vamos a considerar en esta noche, aquí no tiene dimensiones en la Escritura. La importancia de este objeto es posiblemente era pequeño, pero es muy importante. La carne abarca la totalidad del hombre creyente. La universalidad del hombre abarca en toda su actividad y la carne se introduce incluso en el servicio a Dios. La carne siempre se opone al espíritu del Señor. No se detiene ni aún ante la obra de Dios. La carne es muy sutil y puede inspirar una actividad aparente y elevada. Y a Saúl le parecía que procediendo según su propio criterio, él podía servir a Dios. Pero Dios enseña que todo servicio en la carne es rechazado. Sí, queridos hermanos, queridas hermanas, la carne ha hecho y sigue haciendo mucho daño a la obra de Dios. Se requiere que reconozcamos que el creyente gobernado por la carne, aunque tenga muchos dones, no sabe pensar espiritualmente. Saúl es un ejemplo de esto. ¿Dónde está el secreto de este conflicto? El secreto consiste en comprender, en entender, cuando se plantea el conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Preste atención, querido hermano, preste atención, querida hermana, porque esta es una enseñanza clave de la palabra de Dios. En el mundo actual, los políticos y estadistas abogan por la existencia pacífica de las naciones con muy diferentes sistemas políticos y sociales. No hay duda que este criterio de la coexistencia debe ser apoyado en el ámbito de las relaciones internacionales. La coexistencia pacífica es necesaria entre las naciones. Pero en el ámbito espiritual del creyente en Cristo, en que vive todo creyente, en sus conflictos, la situación es totalmente opuesta. Las dos naturalezas que subsisten en el creyente no pueden coexistir pacíficamente. La carne lucha contra el espíritu. El espíritu y la carne, se oponen entre sí. La cuestión reside en que comprendamos que cuando surge este conflicto de la carne y el espíritu, el conflicto se plantea concretamente porque cuando cedemos a una de estas dos naturalezas, la otra naturaleza reacciona. Pongamos un ejemplo. Cuando un creyente como yo cede al pecado, ¿qué pasa con la otra naturaleza? El espíritu que tengo adentro y viene de Dios se entristece. Es decir, reacciona. Y reacciona entristeciéndose. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente que pertenece al Señor, que su naturaleza es espiritual, la que se entristece cuando ha caído,
El conflicto se ha planteado porque cuando uno de nosotros cede a una de las dos naturalezas, la otra reacciona. Ocurre a la inversa. Cuando el cristiano rechaza el pecado y cede a la naturaleza espiritual, la carne reacciona. ¿Y cómo reacciona la carne? La carne propone otra solución. La carne siempre propone soluciones más rápidas, aparentemente más oportunas, que no me obligan a dejar el pecado y que sobre todo no me obligan a esperar en Dios. Sí, querido hermana, querido hermano, su carne, si me deja así decirlo, con todo respeto hacia usted, su carne hace lo mismo. La vida cristiana es concebida en la Escritura como una lucha, porque si cedemos a una naturaleza, la otra reacciona. Si cedemos al Espíritu Santo, la carne reacciona. Si cedemos a la carne, el Espíritu que mora en nosotros reacciona. ¿Dónde está el punto definitivo de este conflicto? El punto del conflicto consiste en reconocer que tenemos dos naturalezas, pero una de ellas, la Biblia nos enseña que tiene que ser mortificada. El punto del conflicto es el que lo que define todo consiste en entender en que todo creyente tiene dos naturalezas, pero puede ser siervo tan solo de una sola. Usted, querido hermano, querida hermana, tiene dos naturalezas y puede ser siervo solamente de una. La naturaleza carnal o la naturaleza espiritual. Determinan dos maneras de hacer las cosas y de dos maneras de buscar las cosas. Hay una manera para encarar la vida en el servicio de Dios y puede ser carnal. Pero hay otra manera de encarar la vida espiritual que consiste en depender del Espíritu de Dios. Yo conozco por experiencia propia mis dos naturalezas. Conozco ambas, pero las obras de una de ellas tiene que ser mortificada. Cada creyente tiene que encarar definitivamente el problema de su propia naturaleza pecaminosa que aún reside en él. Hemos leído en Romanos 6, no reine pues el pecado que mora en vuestro cuerpo mortal. Esto está en Romanos 6:12. El creyente puede lamentablemente caer en pecado, de eso no hay duda, pero no podrá vivir indefinidamente en el pecado, sin sentir en su interior un amargo reproche. Este amargo reproche proviene del Espíritu Divino, del Espíritu Santo que habita dentro de usted, para ayudarle a reconocer su mal y a confesarlo y a levantarse de aquel pecado. El avance espiritual de muchos años puede perderse en pocos minutos si a la carne le permitimos gobernar otra vez en nuestra vida. El cristiano no está más en el reino del pecado y no debe sentirse súbdito a este reino. Esta es la verdad hacia la cual el Espíritu Santo le da de orientar, querido hermano, querida hermana, en medio de sus caídas. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo no dice que en el creyente no hay pecado. Lo que dice es que en el creyente el pecado no debe reinar. El pecado aparece en este contexto de Romanos 6 como personificado. Se presenta en Romanos 5 y en Romanos 6 como un rey que gobierna. Todos los hombres en el mundo gastan la sustancia de sus vidas en obrar las obras de la carne. El pecado es una ley en sus miembros.
El hombre del mundo no sabe ni puede hacer otra cosa más que obedecer a esta ley y a este amo que reina en sus miembros y reina sobre todos aquellos que no conocen al Señor. Pero la exhortación de la Escritura es sorprendente. ¿Por qué? Demanda que el creyente en Cristo constituya la excepción a la regla universal de sometimiento. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Notemos cómo Pablo formula la exhortación. No reine, pues, el pecado. Usted ha de saber, querido hermano, querida hermana, que ninguna palabra de Dios está de más. No hay ninguna palabra que sobre en la Escritura. El vocablo, pues, refiere el pensamiento a lo que el apóstol ha enseñado anteriormente con respecto a la unión del creyente con Cristo. Porque está unido a Cristo. La Biblia exhorta al cristiano a dejar de obedecer lo que es a una ley natural. La Biblia le exhorta a usted, querido hermano, querido hermano, porque usted está unido a Cristo, ya que deje de obedecer a lo que es una ley natural. Natural en el sentido que es una ley propia del hombre caído. Y esto es por la razón de que algo sobrenatural ha ocurrido en usted. Y este algo sobrenatural es lo que el creyente ha sido plantado junto con Cristo en su muerte y en su resurrección. Los exégetas dicen que el texto original es enfático, lo cual se puede entender así. No permitáis de ningún modo que el pecado reine. No permita usted que el pecado reine en su vida de ninguna manera. La voluntad del creyente vivificada por el Espíritu es llamada a tomar un papel decisivo. El creyente ha muerto al pecado con Cristo y por el poder glorioso del Padre ha sido trasladado a otro reino, el reino de su amado Hijo, reino que no es de este mundo. Cuando se gratifican apetitos desordenados en nuestro cuerpo mortal, sin embargo, la enseñanza es que no solamente el cuerpo humano es mortal, sino que el hombre entero, en su totalidad, de su naturaleza, está sujeto a muerte. Y es sobre la totalidad de nuestra caída, y no solamente sobre el cuerpo, que el pecado ha establecido su reino. Por lo tanto, eso sobre este amplio campo de nuestra vida como seres humanos caídos que somos exhortados a resistir y a rechazar el dominio del pecado en nuestras vidas. La enseñanza es sorprendente y la exigencia es demoledora. La verdadera exhortación es para que el pecado no reine en nuestro ego, en nuestro yo mortal. La exhortación es para que el creyente no se rinda ante un amo que ha sido destronado. La exhortación es que no se rinda a la carne. La carne es la indicación de los afectos pecaminosos. Es la propensión, es el principio de la intención pecaminosa. Vivir conforme a la carne significa estar gobernado por esa dirección y por esa indicación, por esa propensión. Y todo hombre y mujer ha de aprender tarde o temprano que los caminos de la carne prometen la dicha, pero traen la ruina. Yo como creyente he aprendido esto con letras de sangre. Los caminos de la carne prometen la dicha, pero traen la ruina. No hay excepciones para esta norma fundamental, queridos hermanos,
Porque cuando el pecado produce sus últimas consecuencias, entonces toda la vida humana se estremece. Ahora hemos visto, queridos hermanos, este cuadro tan desolador, tan tremendo de la Escritura. Ahora pasemos al punto más importante. Es el método de Dios para luchar contra la carne en este conflicto. ¿Cuál es el método de Dios? El método de Dios es la residencia no resistida del Espíritu Santo en el creyente. En toda lucha del pecado, el Espíritu Santo es esencial. Primero, es tarea esencial del Espíritu Divino que mora en nosotros en mostrarnos a Cristo, en su gracia redentora. La primera vez que vinimos al Señor, cuando se proclamaba el Evangelio, el Espíritu de Dios obró para que podamos quebrantar la oposición del hombre a la palabra de Dios. ¿Se fija, querido hermano, querida hermana? Otra vez el conflicto está presente entre la carne y el espíritu. Cuando la palabra recibida, su misión y la fe, el Espíritu Santo efectúa la unión vital del creyente con Cristo. Es allí está el conflicto. Segundo, el pecador que cree recibe a Cristo y desde ese momento el Espíritu Santo reside en él. El Espíritu Santo no solo hace esto, sino que el Espíritu Santo toma posesión de él. ¿Por qué? Porque tiene un ministerio que desarrollar en usted, querido hermano, querida hermana. Tiene un ministerio que desarrollar en mí, principalmente para darnos victoria sobre el pecado. Tengo un tercer punto. El Espíritu Santo está en el creyente para enriquecer su vida interior. ¿Y cómo lo hace? Lo hace revelando a Cristo en toda su gloria, en toda su gracia. De esa manera trabaja el Espíritu de divinidad, haciendo real al alma de toda la experiencia espiritual al creyente por la gracia. Esta revelación el Espíritu Santo la realiza a través de la Escritura. Y nunca la realiza aparte de la Escritura. Tengo un cuarto punto. El Espíritu Santo que está en nosotros hace otra cosa fundamental. Está en nosotros para implantar la autoridad que tiene para gobernar la vida. A muchos no les gusta hablar de la autoridad. A muchos no les gusta hablar de disciplina. Pero estas palabras están en la Escritura y no las podemos borrar. El Espíritu Santo está en mí para implantar la autoridad que tiene que gobernar mi vida. Esta es para ocupar además el lugar que Cristo, el mismo Señor, ocupó con sus discípulos, como maestro, como abogado y como consolador. El Espíritu Santo es el otro consolador. Fíjese, querido hermano, querida hermana, que el vocablo otro que utiliza aquí el Señor, los griegos tenían dos vocablos. Había otro que era distinto, neo. Es algo que antes no había. Pero el vocablo kainos, que se utiliza para el consolador, quiere decir otro de la misma naturaleza. El Espíritu Santo es el otro consolador, uno con mayúscula, como Cristo, que revela al Padre y que nos conduce a Dios. De modo que la conclusión aquí es sublime, querido hermano, querida hermana. Nosotros no somos menos privilegiados que los apóstoles, porque el que está en nosotros, el que mora en nosotros, el que mora en usted y en mí, es el Espíritu que es el Consolador, uno de la misma naturaleza, uno plenamente semejante al Hijo de Dios.
tengo un quinto punto. Pablo dice en Romanos 8:12, en el pasaje que hemos considerado al comenzar este estudio de esta noche, hemos leído: deudores somos, no a la carne. Deja explícito que somos deudores, pero al Espíritu Santo de Dios. La persona salva, por toda esta razón, por toda la obra del Espíritu Santo, no está bajo las garras de su naturaleza pecaminosa, sino bajo el control del Espíritu de divinidad. Pero, es un pero muy grande el que hay aquí, el creyente está en control efectivo en la medida que se someta a Él, que se someta al Espíritu Santo, al Señor, a este Espíritu de divinidad. El concepto fundamental entonces es el siguiente: es dejar de ser deudor a la carne. Implica para nosotros un cambio profundo con respecto a la energía que mueve y que orienta todas nuestras decisiones. Dejar ser deudor a la carne implica un cambio profundo en mi ser, un cambio profundo con respecto a la energía que mueve y que orienta todas mis decisiones. ¿Por qué? Porque dejar de ser deudor a la carne significa pasar de la suficiencia propia a la dependencia del Señor. Pablo destaca en Romanos 8, desde el texto 11 al 13, léalo usted después, querido hermano, como hemos leído, que tener la mente dominada por la carne es directamente una hostilidad contra Dios. Pero el que pertenece a Cristo no está bajo la obligación de obedecer a la carne. No es fatal que tenga que obedecer a la carne, sino por la residencia no resistida del Espíritu de Dios, el creyente puede mortificar el pecado que mora en él. No se coloca el creyente bajo el control de su mente carnal, sino que se somete al control del Espíritu de Dios. La enseñanza bíblica entonces es que el creyente tiene que cultivar una actitud de rechazo al pecado. La idea es que el nuevo yo del creyente, que ha sido recreado, transformado por Dios en justicia y en santidad, este nuevo ser tiene que ser protegido contra la tiranía del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado quiere recuperar el dominio de la vida. No es una novedad que la Escritura enseña que el pecado constituye una ley en los miembros del creyente, pero sí es una novedad que está manifestada en Romanos 12, que no se le debe permitir a la carne que reine. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No lo permita en ninguna manera, querido hermano y querida hermana. Eso es lo que dice el texto original. ¿Cuál sería la reflexión aquí, queridos hermanos? Hemos hecho varias. Veamos otra. La reflexión consiste en conducir al creyente debido a lo que el creyente es ahora para con Dios. Conducir al creyente a desobedecer a la ley del pecado, a que sea un rebelde contra la ley del pecado. La nueva vida no se puede vivir en la fuerza humana carnal. Nuestro viejo yo tiene que ser mortificado. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús, del Cristo, se manifieste a través de este nuevo hombre que Dios ha hecho nuevo y que Dios ha implantado. Reina Dios, dice un himno en una de las reuniones que yo tuve con mis hermanos en Cristo, y cantaban alegremente: reina Dios, reina Dios, reina Dios.
Y yo me preguntaba en mi corazón, si los hermanos que cantaban este precioso himno Reina Dios sabían lo que estaban cantando. El viejo yo tiene que ser mortificado para que la vida de Cristo se manifieste a través del nuevo hombre que Dios ha implantado por medio de la obra del Señor Jesús y el sello del Espíritu de divinidad que mora en él. Yo tengo para mí que si mi carne está en la cruz, Cristo reina. Si mi carne está en la cruz, Cristo reina. Si mi carne no está en la cruz, el que reina soy yo. Si queremos conocer la plena vida de Dios, no hay duda, querido hermano, no hay duda, querida hermana. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? La Biblia no vacila en afirmar para esto que todos tenemos que sacrificar algo. Tenemos que sacrificar nuestra dependencia de la carne, es decir, nuestra dependencia de nosotros mismos. Tenemos que reconocer que no somos deudores a la carne, sino somos deudores a Dios. Dios me salva de la carne, pero en ninguna parte de la Escritura dice que salva a mi carne. La obra de la cruz glorifica a Dios. Dios ha descendido a nuestra fragilidad, pero no para tolerarla indefinidamente, sino para destruirla. La Escritura, querido hermano, querida hermana, subraya que no hay otra manera de mortificar el pecado que mediante la residencia no resistida del Espíritu Santo dentro del creyente. Esta residencia del Espíritu Divino en el cristiano es presentada en la Escritura como una nueva fuente de energía espiritual y está disponible al creyente que quiera obedecer. La única manera de no actuar bajo el dominio del pecado consiste en vivir circunstancias y cada momento bajo el control del Espíritu de divinidad. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la crisis que usted esté atravesando, querido hermano, querido hermano, en esta noche, la alternativa única que tiene es apelar a Dios Todopoderoso. Vivir cada circunstancia y cada momento bajo el control del Espíritu de Dios. Siempre es válido el principio de que la vida espiritual pasa por la muerte de la vieja naturaleza, pecaminosa. Recordemos que muchos cristianos no pasan más allá. Recordemos que mucho pueblo de Dios no pasa más allá del altar del holocausto. No pasan más allá de este altar. Sus vidas cristianas solo consideran al Señor Jesús como su Salvador y nunca pasan más allá del altar de bronce. Y no se dan cuenta que el altar es apenas, este altar de bronce y del holocausto es apenas el comienzo de una nueva vida. El altar es el fin de esta vida vieja y es el comienzo de una vida enriquecida que Dios quiere dar a todo hijo suyo. Para que haga una vida espiritual, tiene que haber una muerte a todo lo que procede de la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pocas cosas muestra tanto nuestra carnalidad como la tenacidad con que dependemos y queremos imponer nuestras propias ideas. Y pocas cosas muestran tanto nuestra carnalidad como la ligereza con que rechazamos las ideas ajenas. Aunque de labios confesamos una entrega total a Dios y al Señor, si actuamos así,
si maniobramos para afirmar nuestro propio criterio y para imponer nuestros propios juicios, estamos evidenciando en la práctica aquella misma naturaleza no mortificada, que es una naturaleza que no conoce a Dios. El creyente carnal evidencia en su proceder, en su carácter, los mismos rasgos que caracterizan a un hombre natural. Es decir, su ceguera, su confianza en sí mismo, su afirmación de su personalidad caída. Ese es el reflejo de un hombre natural no convertido al Señor. Y este es el reflejo de un hombre carnal que no se ha rendido en las manos del Señor. Refleja su ceguera espiritual, refleja su confianza en sí mismo y su afirmación de su propia personalidad caída delante del Señor. Notemos, queridos hermanos, queridas hermanas, que no se trata de mortificar el cuerpo, sino se trata de un quebrantamiento de espíritu que surge contemplando la significación tremenda del mensaje que el Señor ha hecho en esa cruz de ignominia. Sí, la carne se niega a morir. La carne siempre quiere surgir, siempre querrá levantarse para oponerse a Dios. Siempre la carne reclamará el derecho de opinar y de juzgar. Y el Espíritu Santo nunca apela, nunca echará mano, por así decirlo, a nuestra vieja naturaleza. El problema es que nosotros apelamos a esta vieja naturaleza. La carne induce al creyente a la afirmación de sí mismo, de sus opiniones y de sus conceptos y preceptos. Pero esto es totalmente opuesto a la mente de Cristo. El Espíritu Santo está deseando producir en cada creyente, querido hermana, querido hermano, una experiencia de vida nueva. Y esto es en todo creyente. Se contrista el espíritu de divinidad, se entristece cuando la naturaleza pecaminosa sutilmente comienza a gobernar nuestras vidas. Y vuelve el Espíritu Santo para poder velar y para que el cristiano mantenga una actitud de confianza y una actitud de dependencia hacia Él. Y el Espíritu Santo produzca esta vida nueva que cambia al hombre, que cambia a la mujer. Esta enseñanza, querido hermano, hermana, es terminante. Se nos recuerda primero que de la carne no podemos esperar nada. Si vivir conforme a la carne significa morir. Si vivís conforme a la carne, dice la Escritura, moriréis. Y se nos enseña después que a la carne no le debemos nada. Por tanto, cuando pagamos algún tributo a la carne, estamos abriendo alguna puerta siniestra que no traerá más que fracaso y corrupción en nuestras vidas. Toda apelación a nuestra sabiduría personal, toda apelación a las reservas del Espíritu Divino que no tenemos, constituyen una puerta de entrada al dominio de la carne en la experiencia diaria. Pero déjeme decirle, querido hermana, querido hermano, que hay un objetivo supremo para la vida. Hay un objetivo supremo para su vida, querido hermano, querida hermana. Y esta es la enseñanza que tenemos en esta noche, en este objeto que aquí se llama el lavacro. Que después de la conversión, el creyente tiene que gastar tiempo, tiene que gastar inteligencia, tiene que orar y clamar para aprender
cuál es el objetivo, para aprender cuál es el objetivo supremo, el objetivo supremo de su vida espiritual. No es ninguna exageración decir que cada vez que el creyente realiza un servicio para el Señor o emprende un servicio para el Señor, debe buscar la comunión del Señor y tiene que clamar por limpieza. Esta parte de la enseñanza es la que hubiéramos tenido que dar si hubiésemos mirado en detalle Juan capítulo 13. Fíjese que los sacerdotes arónicos tenían que lavarse cada vez que se acercaban al santuario y al altar. Visto desde aquí, tenían que lavarse las manos y los pies antes de acercarse al lugar santo. Antes de tener que ellos ir al lugar santo, antes de acercarse desde el altar de bronce al lugar santo y entrar velo adentro, tenían que pasar por este objeto que es el lavacro. Tenían que pasar ahí y poder apreciar este altar, y tenían que lavarse las manos y tenían que lavarse los pies. Tenían estrictamente prohibido, bajo pena de muerte, entrar al santuario, al lugar santo, o ministrar en el altar de bronce a la puerta del tabernáculo, si no se hubieran lavado las manos y los pies en este objeto que se llama el lavacro. Tendremos que ser limpiados, queridos hermanos, queridas hermanas, cada vez que hacemos algo para el Señor. Cada vez que nos aproximamos en oración, cada vez que nos juntamos con el pueblo de Dios, tengo que ser limpiado. Cada vez que hago algo para el Señor, tengo que ser limpiado. Tengo que ser limpiado cada vez que me aproximo en oración. Tengo que ser limpiado cada vez que me junto con el pueblo de Dios. Sí, querido hermano, sí, querida hermana. El sacerdocio antiguo significaba un sacerdocio consagrado, pero notemos que el lavamiento no aparecía al final del servicio. No es que los sacerdotes tenían que lavarse después de oficiar en el lugar santo, o el sumo pontífice una vez al año en el lugar santísimo, y después de oficiar allí tenían que lavarse. No, querido hermano, sino que este servicio de lavamiento tenían que hacerlo al comienzo del servicio espiritual dentro del tabernáculo. Y así ocurre con cada creyente hoy, querido hermano, querida hermana. Si usted ha sido consagrado con sangre, tiene que servir como un sacerdote, y es altamente consolador saber que la palabra inspirada enseña que la limpieza es necesaria antes de servir y después de servir al Señor. El creyente carnal necesita mucha actividad, pero el mejor antídoto, el mejor remedio contra esta labor activa, esta labor viene a ser infructuosa si se hace en la carne. La carne consiste en morar día tras día en la presencia de Dios. Y esto exige, queridos hermanos, queridas hermanas, exige una separación de todo lo inmundo, de todo lo mundano que nos rodea. Dios solamente puede habitar en medio de un pueblo obediente que no tenga confianza en la carne. Lamentablemente, muchos de los hijos de Dios nunca pasan más allá del altar de bronce. Parecen ignorar que el altar es solamente, este altar de holocausto, solamente es el primer paso en la vida espiritual. El lavacro no es para el pecado antes de la conversión, sino que este lavacro es para el pecado después
después de la conversión. Hay una bendición escondida en el hecho de que el lavacro viene después del altar de bronce. Si nosotros hubiéramos hecho, pues, si nosotros hubiéramos dispuesto, si a nosotros no hubieran dado el criterio para disponer los objetos como nosotros hubiéramos querido hacer dentro del tabernáculo, nosotros como hombres carnales que somos, hubiéramos puesto primero el lavacro para que el hombre se purificara. Y luego hubiéramos puesto el altar de bronce. ¿No es cierto? Pero Dios lo puso al revés. Porque la bendición escondida presenta un cuadro hermoso del progreso de Dios que desea en todo creyente. El que descuida la palabra de Dios, el que descuida examinarse en la presencia de Dios, el que anda o cae en pecado, no juzgado delante de Dios, el que anda como creyente en un pecado no confesado delante de Dios, déjeme decirle, querido hermano, querida hermana, que malgasta su vida. No puede tener capacidad alguna para poder servir a Dios. Tenemos todos, sin excepción, tenemos que abandonar nuestros propios criterios y entregarnos al examen del Señor. Ninguno de nosotros ha llegado a ninguna etapa en la que puede pensar que ya la obra de purificación en él está completa o está terminada. Que en lugar de juzgar en lugar de juzgar de los que han caído, queridos hermanos, invirtamos tiempo en la tarea nueva y más provechosa, en la tarea mucho más provechosa de juzgarnos a nosotros mismos. La confesión significa eso, hacer un juicio de nosotros mismos. El lavacro es la figura de Cristo como abogado, lavando las manos y los pies de sus discípulos, lavando las manos y los pies de sus discípulos del pecado. Y la idea del Señor, el reflejo del Señor, es que Él vive para mantenernos limpios delante de Él y para poder ejercer un servicio, no por medio de la carne, no por medio de la intelectualidad humana, sino un servicio usados, llenos del Espíritu Santo, del Espíritu que mora en forma no resistida en el corazón de cada creyente, de cada hijo de Dios.